Mi nombre es María Santos, tengo 65 años, y esta es la historia más difícil que he tenido que contar. Se trata de 3 años que cambiaron completamente mi vida, sobre una batalla que libré no solo contra una enfermedad terrible, sino también contra la soledad más profunda que una madre puede experimentar. Se trata de descubrir quién realmente importa cuando todo se desmorona a nuestro alrededor. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que la estás viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. Todo comenzó en una fría mañana de marzo de 2021. Estaba duchándome cuando sentí algo diferente. Un pequeño bulto en mi seno izquierdo, duro como una pequeña piedra bajo la piel. Mi corazón se aceleró de inmediato. A los 62 años, sabía lo que eso podía significar. Había perdido a mi hermana menor a causa del cáncer de mama 15 años antes, y los recuerdos de aquellos días terribles volvieron como una ola helada. No le dije nada a nadie en ese primer momento. Pedí una cita con mi médico de cabecera, el doctor Enrique Oliveira, un hombre gentil que me había atendido durante más de 20 años. Me examinó con su cuidado habitual, pero pude ver la preocupación en sus ojos cuando tocó el nódulo. «María, vamos a hacer algunas pruebas, solo para asegurarnos», dijo, intentando mantener la voz calmada. Pero yo conocía ese tono. Era el mismo que había usado con mi hermana. Los días siguientes pasaron en una niebla de ansiedad. Mamografía, ecografía, biopsia. Cada examen era una eternidad de espera. Cada resultado un paso más cerca de una verdad que temía conocer. Vivía sola en mi casa en Vila Madalena, en São Paulo, desde que mi marido Carlos había fallecido 8 años antes. Mi hijo Rafael vivía a solo 20 minutos de distancia, con su esposa Patricia y mi nieto Lucas, de 16 años. Durante toda esta fase de exámenes intenté contactarlos varias veces. «Rafa, necesito hablar contigo sobre algo importante», le dije por teléfono la víspera de recibir los resultados de la biopsia. «Estoy pasando por algunas pruebas médicas y...» «Mamá, no puedo hablar ahora. Estoy en una reunión importante». «Hablamos después», me interrumpió, colgando antes de que pudiera terminar la frase. Lo intenté con Patricia. «Patricia, querida, ¿podrías acompañarme al médico mañana? Es por unas pruebas que me hice y... ¡Ay, María, qué pena! Tengo un compromiso inaplazable en la peluquería. Ya sabes cómo es, ¿verdad? Pero estoy segura de que no es nada grave. Siempre has sido fuerte». Incluso Lucas, mi nieto, que siempre fue cariñoso conmigo, parecía distante. Cuando intenté hablar con él, simplemente dijo que estaba muy ocupado con los estudios y los juegos en línea con sus amigos. El día de los resultados, fui sola a la consulta del doctor Enrique. La sala de espera parecía más fría de lo habitual, y cada minuto se arrastraba como una hora. Cuando finalmente me llamaron, ya sabía lo que iba a escuchar por la expresión seria en el rostro del médico. «María, lamentablemente el resultado de la biopsia confirmó nuestra sospecha. Es un carcinoma ductal invasivo, estadio 2, pero quiero que sepa que lo detectamos relativamente temprano, y los tratamientos hoy en día son muy avanzados». Las palabras resonaron en mi cabeza como si vinieran de muy lejos. Cáncer, la misma palabra que se había llevado a mi hermana. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. El doctor Enrique continuó explicando sobre oncólogos, tratamientos, posibles cirugías, pero apenas podía procesar todo aquello. «Señora, ¿tiene a alguien para acompañarla en este proceso? ¿Familia? ¿Amigos cercanos? ¿Será importante tener apoyo emocional?», preguntó amablemente. Sí, claro. Mi hijo, mi nuera, mi nieto», respondí automáticamente, aunque por dentro una voz susurraba que tal vez eso no era verdad. Salí de la consulta con una carpeta llena de papeles, derivaciones a especialistas y una sensación de irrealidad que me acompañó durante todo el trayecto a casa. Cuando llegué, me senté en el sillón de la sala donde Carlos solía leer el periódico y traté de procesar todo. Tomé el teléfono y llamé a Rafael de nuevo. «Rafa, necesito hablar contigo urgentemente. Recibí un diagnóstico hoy y... Mamá, siempre te preocupas por cualquier cosita. ¿Recuerdas cuando pensaste que tenías un infarto y solo eran gases? Mira, estoy en medio de una presentación para unos clientes importantes. Te llamo después, ¿vale?» Y colgó de nuevo. Las llamadas a Patricia y Lucas tuvieron resultados similares. Siempre ocupados,
siempre con algo más importante. Siempre hablamos después. Fue esa noche, sentada sola en mi cocina, mirando los papeles médicos esparcidos sobre la mesa, que la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Iba a enfrentar esto sola. El doctor Henrique me derivó a la doctora Carmen Almeida, una oncóloga de renombre en el Hospital Sirio-Libanés. Nuestra primera consulta fue programada para una semana después, y durante esos 7 días no pude pensar en nada más. Pasé horas en Internet leyendo sobre el cáncer de mama, tratamientos, estadísticas de supervivencia. Algunas noches no podía dormir. Me quedaba imaginando cómo sería la quimioterapia, si perdería mi cabello, si sentiría dolor, si sobreviviría. Intenté algunas veces más hablar con mi familia. Incluso aparecí en su casa, sin avisar, algo que nunca hacía. Rafael abrió la puerta con una expresión de impaciencia. «¡Mamá! ¡Qué sorpresa! Pero mira, no es un buen momento. Patricia se está arreglando el pelo para una fiesta importante, y yo tengo que terminar unos informes. Rafa, por favor, son solo 10 minutos. Necesito contarles algo muy importante». «Ay, mamá, siempre dramatizas todo. ¿Qué tal si hablamos el fin de semana? Prometo que te daré toda mi atención». Pero el fin de semana llegó y pasó, al igual que muchos otros, sin que esa conversación ocurriera. La primera consulta con la doctora Carmen fue esclarecedora y aterradora al mismo tiempo. Era una mujer de unos 40 y tantos años, de habla directa pero gentil. Explicó que el tumor tenía aproximadamente 3 centímetros, que había señales de compromiso de un ganglio linfático cercano, pero que no había metástasis detectadas en las pruebas de imagen. «Doña María, vamos a comenzar con quimioterapia neoadyuvante para reducir el tamaño del tumor. Luego haremos la cirugía para extirpar lo que quede, y después radioterapia. Es un protocolo bien establecido y con buenas tasas de éxito para casos como el suyo». «¿Y cuánto tiempo durará esto?», pregunté, mi voz casi un susurro. «El tratamiento completo debería durar entre 8 y 12 meses. No voy a mentir, será difícil. La quimioterapia tiene efectos secundarios significativos: náuseas, fatiga, pérdida de cabello, alteraciones en el gusto. Por eso es importante tener una red de apoyo fuerte». En ese momento, casi me derrumbo. Red de apoyo. Lo que yo tenía era un hijo que no atendía mis llamadas, una nuera que me veía como una molestia, y un nieto que apenas me miraba. Pero respiré hondo y dije: «Doctora, lo lograré. Soy más fuerte de lo que parezco». La quimioterapia comenzó en abril. Recuerdo perfectamente ese primer día. Llegué al hospital a las 7 de la mañana, después de una noche mal dormida. La sala de quimioterapia era un lugar extraño. Sillones de cuero dispuestos en filas, cada uno con un soporte para suero al lado. Otros pacientes ya estaban allí, algunos acompañados por familiares que les sostenían la mano, otros leyendo revistas o durmiendo. Yo estaba sola. La enfermera, una chica joven llamada Ana, fue muy amable al explicarme todo el proceso. «Doña María, la sesión durará unas 4 horas. El medicamento puede causar algunas molestias, pero estaré aquí todo el tiempo para ayudar». Mientras el líquido transparente goteaba lentamente en mi vena, observaba a las otras personas. Una señora de mi edad estaba siendo cuidada por su hija, que la hacía reír contándole historias divertidas de los nietos. Un hombre más joven recibía mensajes cariñosos en el móvil y le mostraba las fotos a la esposa que lo acompañaba. Yo me quedé mirando al techo, intentando no pensar en lo desplazada que me sentía en ese ambiente. Después de la primera sesión, pasé 2 días en la cama con náuseas terribles. Apenas podía beber agua sin vomitar. Fue entonces cuando intenté llamar a Rafael de nuevo. «Mamá, tienes la voz extraña. ¿Estás resfriada? Rafa, empecé un tratamiento médico esta semana y me siento muy mal. ¿Será que tú o Patricia podrían pasar por aquí un momentito? Solo para hacerme compañía». «Ay, qué pena, mamá. Patricia tiene una gripe terrible. No puede salir de casa. Y yo tengo un viaje de trabajo. Pero eres fuerte, te pondrás bien pronto. Tómate un tecito y se te pasará». Colgué el teléfono y lloré por primera vez desde el diagnóstico. No eran lágrimas solo por la enfermedad, sino por la soledad que dolía más que cualquier medicamento. Las semanas se transformaron en meses y fui desarrollando una rutina propia para lidiar con todo aquello.
Sesiones de quimioterapia cada 3 semanas, consultas médicas regulares, análisis de sangre para monitorear cómo mi cuerpo estaba reaccionando. Aprendí a identificar las señales. Los primeros 2 días después de la quimio, las náuseas eran intensas. En el tercer y cuarto día venía una fatiga profunda que me dejaba sin fuerzas ni para ducharme. Del quinto día en adelante, comenzaba a sentirme más humana de nuevo, hasta la próxima sesión. El cabello comenzó a caerse en la tercera semana de tratamiento. Primero fueron algunos mechones en la almohada, luego grandes mechones que se desprendían cuando pasaba la mano. Recuerdo estar cepillándome los dientes una mañana cuando noté que mi imagen en el espejo era casi irreconocible. Mi cabello, que siempre fue mi vanidad, ondulado, canoso, pero aún voluminoso, estaba ralo y sin vida. Decidí raparme todo de una vez. Fui a una peluquería cerca de casa, un lugar donde me había cortado el cabello durante años. La peluquera, doña Rosa, me conocía bien y se emocionó visiblemente cuando le expliqué la situación. María, querida, ¿estás segura? Puedo intentar cortarlo muy corto primero. No, Rosa, es mejor así. Prefiero tener control sobre esta situación. Mientras ella pasaba la máquina por mi cabeza, cerré los ojos e intenté no pensar en cómo reaccionaría Rafael al verme calva. ¿Será que esto finalmente le haría darse cuenta de la gravedad de mi situación? Con la cabeza rapada, compré algunas pelucas. La primera era muy similar a mi cabello natural, pero cuando me la puse, me sentí como si estuviera usando un disfraz. No era yo en ese espejo. Intenté usar pañuelos de colores, gorras, pero nada parecía correcto. Después de algunas semanas, decidí que prefería quedarme con la cabeza descubierta en casa. Era más honesto conmigo misma. Fue en esa época que comencé a notar pequeñas amabilidades de personas que apenas conocía. El señor Antonio, el portero de mi edificio, siempre me preguntaba cómo estaba y se ofrecía a ayudarme con las compras. Doña María, hoy parece cansada. Deje que yo suba esas bolsas. Mi vecina de apartamento, doña Celia, una señora de 70 años, comenzó a aparecer con sopas caseras. Hice de más. No voy a poder comérmelo todo sola, decía, pero yo sabía que era una excusa para cuidarme. Mientras tanto, mi propia familia seguía distante. Rafael aparecía de vez en cuando, siempre apurado, siempre con excusas para no quedarse mucho tiempo. Patricia prácticamente desapareció de mi vida. Las pocas veces que intenté contactarla, siempre recibía respuestas vagas sobre estar ocupada con cosas importantes. Lucas, que antes me visitaba ocasionalmente, dejó de aparecer por completo. Lo más doloroso eran los días festivos y fechas especiales. En el Día de la Madre de 2021, esperé toda la mañana por una llamada telefónica que nunca llegó. Por la tarde, Rafael me envió un mensaje por WhatsApp. «Feliz Día de la Madre, mamá. Perdón por no poder visitar hoy. Patricia organizó un almuerzo con su familia». Beso. Pasé ese día viendo películas antiguas e intentando no pensar en lo mucho que me dolía. Mi cumpleaños, en junio, fue similar. Sola, me hice un pastel pequeño para mí misma, algo que nunca había imaginado hacer. Encendí una vela y pedí un deseo, que tuviera fuerzas para completar el tratamiento. Fue doña Celia quien llamó a mi puerta esa noche, con un regalo envuelto en papel de colores. Me enteré de que era su cumpleaños. Espero que le guste. Era un pañuelo de seda hermosísimo, que uso hasta el día de hoy. Durante los meses de quimioterapia, tuve mucho tiempo para pensar sobre las relaciones y la familia. Comencé a notar patrones que quizás siempre habían estado allí, pero que yo elegía ignorar. Rafael siempre fue un hijo distante, incluso cuando Carlos aún vivía. En las reuniones familiares, llegaba tarde y se iba temprano. Llamaba solo cuando necesitaba algo: un préstamo para reformar la casa, ayuda con las mensualidades de la escuela de Lucas, consejos sobre el trabajo. Yo siempre estaba disponible, siempre dispuesta a ayudar. Patricia, por su parte, siempre me trató con una cordialidad superficial, sonrisas al saludar, pero nunca una conversación genuina. En las fiestas familiares, se quedaba en el móvil o hablaba solo con personas que consideraba importantes. Cuando Lucas era pequeño, yo era útil como niñera ocasional. Ahora que era adolescente, yo también había perdido esa función. La cirugía fue programada para septiembre, después de 6 ciclos de quimioterapia. La doctora Carmen estaba optimista. Los exámenes mostraban que el tumor había disminuido significativamente.
El tratamiento está funcionando muy bien, doña María. Estoy muy satisfecha con su respuesta. El día de la cirugía, me desperté a las 5 de la mañana, nerviosa pero determinada. Tenía que estar en el hospital a las 7 para los preparativos. La noche anterior, intenté una vez más hablar con Rafael. Hijo, mañana me operan para extirpar el tumor. Sé que tienes tus compromisos, pero si pudieras pasar por el hospital... Ay, mamá, justo mañana tengo una reunión que no puedo perderme. Es sobre ese ascenso que he estado buscando durante meses. Lo entiendes, ¿verdad? Pero te deseo toda la suerte. Todo saldrá bien. Llegué al hospital sola, como en todas las otras veces. El proceso preoperatorio fue largo. Exámenes finales, charla con el anestesista, preparación de la piel. La enfermera que me atendió preguntó si había alguien esperando afuera. No, estoy sola, respondí, intentando mantener la voz firme. ¿Estás segura? Puedo llamar a alguien si quiere. No es necesario, gracias. Estoy acostumbrada. La cirugía duró unas 3 horas. Cuando desperté en la recuperación, lo primero que pregunté fue si todo había salido bien. La doctora Carmen apareció poco después, sonriendo. Perfecto, doña María. Logramos extirpar todo el tumor y 2 ganglios linfáticos. El patólogo analizará todo, pero visualmente parece que el tratamiento fue muy eficaz. Me quedé internada 3 días. Durante todo ese tiempo, el único contacto que tuve con mi familia fueron 2 mensajes de Rafael por WhatsApp. Uno preguntando si todo estaba bien, otro diciendo que pasaría a visitarme tan pronto como pudiera. Nunca apareció. Quien sí apareció fue doña Celia. Consiguió mi número de habitación con el portero y me visitó todos los días, trayendo revistas, frutas y principalmente compañía. María, no deberías estar pasando por esto sola, me dijo, sosteniendo mi mano después de la primera visita. ¿Dónde está tu familia? No supe qué responder. La recuperación de la cirugía fue más difícil de lo que imaginaba. No podía levantar el brazo izquierdo por completo. Sentía dolores en el lugar de la incisión y una fatiga constante que parecía no desaparecer nunca. Aún faltaban varias sesiones de radioterapia por delante. Fue en este periodo que la soledad se hizo más pesada. Quedarme en casa, dependiente de los demás para tareas simples como cambiar una bombilla o cargar compras pesadas, me hizo darme cuenta de lo sola que realmente estaba. Intenté algunas veces más establecer un contacto verdadero con mi familia. En octubre, llamé a Lucas directamente. «Abuela, hola, qué sorpresa», dijo, y por un momento mi corazón se llenó de esperanza. «Lucas, querido, hace mucho tiempo que no hablamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo van los estudios?» «Ah, todo muy ajetreado, abuela. El último año es pesado, ¿verdad? Y la gente del club me eligió presidente, así que siempre estoy ocupado organizando eventos. Qué bien, querido. Estoy muy orgullosa. Lucas, quería contarte que he estado pasando por un tratamiento médico durante algunos meses». «¿En serio? Vaya, qué mal. Pero ya estás mejor, ¿verdad?» «Ay, abuela, lo siento, pero me están llamando aquí. Hablamos después, ¿vale? Un besote». Y colgó. La radioterapia comenzó en noviembre. Eran sesiones diarias, de lunes a viernes, durante 6 semanas. Cada sesión duraba solo unos minutos, pero el trayecto al hospital y la espera hacían el proceso agotador. La piel de la zona tratada comenzó a enrojecerse y doler, como si fuera una quemadura solar intensa. Fue durante este periodo que algo inesperado sucedió. Mi hermano menor, Eduardo, que vivía en Florianópolis y con quien tenía poco contacto, me llamó un día de diciembre. «María, me enteré por un primo de que estás enfrentando un problema de salud. ¿Por qué no me lo contaste?» Me sorprendí. Eduardo y yo teníamos una relación cordial, pero distante. Él era 10 años menor. Se había mudado a Santa Catarina hacía décadas para trabajar como ingeniero y había construido una vida próspera allí. Raramente hablábamos aparte de los saludos de cumpleaños y fin de año. Eduardo no quería preocupar a nadie, y ya sabes cómo es, cada uno vive su vida. «María, eres mi hermana. La familia es la familia, independientemente de la distancia. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas?» Hablamos durante más de 1 hora. Le conté sobre el diagnóstico, el tratamiento, la soledad. Eduardo se molestó visiblemente cuando se enteró de que Rafael no me estaba apoyando. «Eso es increíble, María. ¿Cómo un hijo puede abandonar a su madre en un momento así?» «No la abandonó, Eduardo. Solo está ocupado con su vida.
María, deja de ponerle excusas. Eso no es normal. Después de esa conversación, Eduardo comenzó a llamarme todas las semanas. Enviaba cestas de frutas, flores, libros. En enero de 2022, incluso vino a visitarme, se quedó un fin de semana entero conmigo. Fue reconfortante tener a alguien de la familia que mostraba una preocupación genuina. El tratamiento de radioterapia terminó en diciembre de 2021. Los médicos estaban optimistas. Todos los exámenes mostraban señales excelentes, sin evidencia de enfermedad residual. La palabra remisión se mencionó por primera vez, y sentí una mezcla de alivio e incredulidad. Había pasado 9 meses luchando contra el cáncer, y parecía que estaba ganando. Pensé que tal vez esta buena noticia cambiaría algo en la relación con mi familia. Llamé a Rafael emocionada para compartir los resultados de los exámenes. Rafa, tengo una gran noticia. Los médicos dijeron que el tratamiento fue un éxito. Estoy oficialmente en remisión. ¡Qué bien, mamá! Siempre supe que te pondrías bien. Siempre has sido demasiado fuerte. Rafael, pasé por momentos muy difíciles este año. Hubo días en los que pensé que no lo lograría. Los extrañé mucho. Ah, mamá, sabes que siempre te estuvimos apoyando. Simplemente no quisimos interrumpir el tratamiento, ¿verdad? Lo de los médicos y el hospital, esas cosas son molestas. Me quedé en silencio por unos segundos. ¿No quisieron interrumpir? Durante los peores momentos de mi vida, ¿no quisieron interrumpir? Rafael, los necesitaba. Pasé por quimioterapia, cirugía, radioterapia, perdí mi cabello, pasé semanas sin poder comer bien. Hubo días en los que apenas podía levantarme de la cama. No se trataba de interrumpir, se trataba de apoyo, de familia. Mamá, estás dramatizando. Siempre has sido independiente. Siempre te has apañado sola. Pensamos que lo preferías así. Colgué el teléfono frustrada y dolida. ¿Cómo pudieron interpretar mi independencia como un deseo de estar sola en una situación como esa? Los primeros meses de 2022 fueron de adaptación a una nueva realidad. Había sobrevivido al cáncer, pero la experiencia me cambió profundamente. Mi cabello estaba creciendo de nuevo, aún corto y más canoso que antes, pero creciendo. Físicamente me recuperaba bien. Emocionalmente, sin embargo, tenía una herida que parecía no querer cicatrizar. Comencé a hacer terapia con una psicóloga especializada en pacientes oncológicos, la doctora Sandra Reis. En las primeras sesiones hablábamos principalmente sobre el trauma del diagnóstico y del tratamiento, pero pronto el enfoque se centró en el tema familiar. María, ¿qué esperas de tu familia?, me preguntó una vez. Ya no lo sé. Antes, esperaba que se preocuparan por mí de la misma manera que yo siempre me preocupé por ellos. Ahora, no sé si eso es posible. ¿Y cómo te preocupaste por ellos? Comencé a enumerar todas las veces que Rafael me llamaba pidiendo dinero prestado y yo nunca decía que no. Las ocasiones en que cuidé de Lucas cuando era pequeño, siempre que Patricia quería salir. Los almuerzos de domingo que preparaba religiosamente durante años, incluso cuando llegaban tarde o cancelaban a última hora. Las fiestas de cumpleaños que organizaba, los regalos caros que compraba incluso cuando mi pensión era ajustada. María, ¿te das cuenta del patrón?, preguntó la doctora Sandra. ¿Qué patrón? Tú siempre fuiste la que daba, pero rara vez recibías. Y ahora, cuando necesitaste recibir, ellos no estaban disponibles. Esa observación me acompañó durante semanas. Comencé a analizar mi relación con Rafael desde que era niño. Siempre fui una madre presente, tal vez incluso en exceso. Después de que Carlos murió, me dediqué aún más a estar disponible para mi hijo y su familia. Pero, ¿cuándo fue que ellos retribuyeron ese cuidado? En marzo de 2022, se cumplió 1 año de mi diagnóstico. Decidí hacer una pequeña celebración para mí misma, un hito de supervivencia. Preparé una cena especial, compré un buen vino y invité a doña Celia a cenar conmigo. Fue una noche agradable. Hablamos sobre la vida, sobre la superación, sobre la importancia de valorar a las personas correctas. María, sabes que te considero una hija, ¿verdad?, dijo doña Celia esa noche. En todos estos meses, conviviendo más de cerca, me di cuenta del tipo de persona que eres. Generosa, valiente, leal. Cualquier familia tendría suerte de tenerte. Me emocioné con esas palabras. Una vecina me ofrecía más cariño y reconocimiento que mi propia familia. Fue en abril que todo cambió drásticamente. Eduardo me llamó una tarde con una noticia que no esperaba. María, necesito contarte algo importante.
Decidí mudarme a una casa más pequeña aquí en Floripa, algo más apropiado para mi edad, y resolví dejarte mi casa de playa en Jureré. Me quedé sin palabras. La casa de playa de Eduardo era una propiedad bellísima, frente al mar, valorada en más de 2 millones de reales. Él había construido esa casa en los años 90, cuando su oficina de ingeniería prosperó, y siempre fue su refugio. Eduardo, eso es una locura. ¿Por qué harías algo así? María, durante tu enfermedad me di cuenta de cuánto lamento que hayamos estado distantes todos estos años. Eres mi hermana mayor. Prácticamente me criaste después de que nuestros padres murieron. Y ahora, viendo cómo enfrentaste todo esto sola, quiero hacer algo que demuestre lo mucho que significas para mí. Pero Eduardo, esto es muy valioso. María, no tengo hijos. Mi exesposa se quedó con la mitad de lo que construí en el divorcio, y le va bien en la vida. Tú eres mi verdadera familia. Además, después de tus 50 años trabajando como profesora, mereces tener un lugar bonito para descansar. Me emocioné más allá de las palabras. No era solo el valor financiero del regalo, sino el significado detrás de él. Alguien me estaba reconociendo, valorando, amando de forma concreta. La documentación para la transferencia de la propiedad tardó algunas semanas. Eduardo contrató a un abogado en São Paulo para encargarse de todo, y en mayo de 2022 me convertí oficialmente en propietaria de una de las casas más bonitas de Jureré Internacional. No le conté de inmediato a Rafael sobre la herencia. No sé bien por qué, tal vez por intuición, pero algo me decía que mantuviera esa información en secreto por ahora. Continué mi vida normalmente, haciendo los seguimientos médicos regulares. Cada 3 meses me hacía exámenes para monitorear cualquier señal de recurrencia del cáncer. Fue en junio que Rafael me llamó por primera vez en meses. «Hola, mamá, ¿cómo estás?». Me sorprendió el tono amistoso. Hacía semanas que no recibía una llamada de él. «Estoy bien, Rafael. ¿Y tú?». «Ah, todo va bien. Mira, Patricia comentó que sería bueno que nos viéramos más. ¿Qué tal si almorzamos el próximo domingo? Hace tiempo que no nos vemos bien». Acepté, obviamente. Una parte de mí aún tenía la esperanza de que pudiéramos reconstruir nuestra relación. Tal vez el hecho de que yo estuviera bien de salud los hiciera darse cuenta de que se habían alejado demasiado. El almuerzo fue en su casa, algo que no sucedía desde hacía más de un año. Cuando llegué, me impresionaron algunos cambios. La sala tenía muebles nuevos, una TV enorme, detalles de decoración caros. Patricia estaba impecablemente vestida, con ropa y joyas que debían costar una fortuna. «María, qué bien verte», dijo Patricia, dándome un abrazo que parecía genuino. «Te ves genial, el cabello creció y se ve hermoso así de cortito». Lucas también estaba más atento de lo habitual. Preguntó por mi salud, me contó sobre la universidad que quería estudiar, mostró interés en conversar conmigo. Por un momento, sentí que tal vez habían reflexionado sobre el distanciamiento. Durante el almuerzo la conversación fue agradable. Hablamos de trivialidades, chismes de la familia, planes para el futuro. Pero entonces Patricia hizo una pregunta que me puso en alerta. «María, ¿cómo van tus finanzas? Sé que el tratamiento debe haber sido caro, incluso con el seguro médico». «¿Por qué la pregunta, Patricia?». «Ah, no es nada grave. Solo que Rafael y yo estábamos hablando sobre la jubilación, la planificación financiera, esas cosas. Y nos dio curiosidad saber cómo te estás organizando para el futuro». Me pareció extraña la pregunta, pero respondí de forma vaga. «Estoy bien, gracias. La jubilación me alcanza para vivir con dignidad». «Claro, claro. ¿Y no tienes otras inversiones? ¿Alguna propiedad, ahorros, esas cosas?», insistió Rafael. En ese momento, una luz roja se encendió en mi cabeza. ¿Por qué estaban interesados en mi situación financiera justamente ahora, después de más de un año ignorándome? ¿Por qué quieren saber? «Mamá, relájate. Es solo curiosidad. Nos preocupamos por ti», dijo Rafael. Pero su tono no me convenció. Cambié de tema, pero me quedé pensativa durante el resto del almuerzo. Había algo extraño en el aire, una sensación de que ese interés repentino tenía motivaciones que yo aún no comprendía. En las semanas siguientes, los contactos se hicieron más frecuentes. Rafael me llamaba cada 2 o 3 días, siempre preguntando cómo estaba, si necesitaba algo. Patricia comenzó a enviarme mensajes por WhatsApp, compartiendo recetas, memes, como si fuéramos amigas cercanas. Lucas incluso me visitó una tarde,
algo que no hacía desde hacía más de 2 años. Inicialmente, me alegré con el acercamiento. Pensé que tal vez se habían dado cuenta del error de abandonarme durante la enfermedad y estaban tratando de redimirse. Pero pequeños detalles comenzaron a molestarme. Las preguntas sobre dinero seguían apareciendo sutilmente en las conversaciones. Comentarios sobre el valor de los apartamentos en mi barrio. Preguntas sobre si estaba pensando en mudarme a un lugar más pequeño. Sugerencias de que podría invertir mi dinero de formas más inteligentes. En agosto, decidí contarles sobre la casa que Eduardo me había dejado. Pensé que sería una buena noticia para compartir, una forma de mostrar que alguien de la familia me estaba cuidando, aunque no fueran ellos. Rafa, tengo una novedad que contarte. Tu tío Eduardo me dio su casa de playa en Florianópolis. El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos. Luego, ¿cómo que te la dio? Decidió mudarse a un lugar más pequeño y quiso regalarme la casa de la playa. Fue muy generoso de su parte. Mamá, eso no tiene sentido. Nadie regala una casa así. ¿Cuánto pagaste? No pagué nada, Rafael. Fue realmente un regalo. Pero mamá, ¿tienes idea del valor de una propiedad en la playa en Florianópolis? Debe valer una fortuna. Sé que es valiosa, sí. ¿Y qué vas a hacer con ella? Aún no sé. Tal vez pase algunas temporadas allí, tal vez la alquile, tal vez la venda. Todavía estoy decidiendo. A partir de ese día, su comportamiento cambió drásticamente. Las llamadas telefónicas se volvieron aún más frecuentes, pero ahora con un tono de urgencia que me incomodaba. Patricia comenzó a aparecer en casa sin avisar, siempre con excusas de mala calidad. Hola María, estaba pasando por la zona y decidí pasar a saludarte. ¿Qué tal si me cuentas más sobre esa casa que ganaste? Y luego venía el interrogatorio. ¿Dónde se encontraba exactamente? ¿Cuántas habitaciones tenía? ¿Cuál era el área construida? ¿Si estaba amueblada? ¿Si tenía la documentación en orden? Patricia, ¿por qué tanto interés? Es que soy del sector inmobiliario, ¿sabes? Me da curiosidad con estas cosas. Y también creo que deberías evaluar bien tus opciones. Una propiedad de ese valor requiere cuidados, impuestos altos, mantenimiento. Tal vez sería interesante pensar en vender e invertir el dinero de una forma más práctica. ¿Más práctica cómo? No sé, un CDB, renta fija, o incluso ayudar a Rafael con los negocios. Él quiere expandir la oficina, necesita capital de trabajo. Sería una inversión en la familia. Ahora las cosas empezaban a tener sentido. Lucas también apareció con una conversación similar unos días después. Abuela, qué genial esa casa que ganaste. ¿Me llevarás a conocerla? Claro, querido. Sería genial pasar una temporada allí contigo. Abuela, ¿no crees que es demasiada responsabilidad para tu edad? Las casas de playa dan mucho trabajo. Hay que cuidar el jardín, la piscina, la limpieza. ¿Y si ocurre algún problema y estás sola? Era impresionante cómo todos ellos habían desarrollado, de repente, una profunda preocupación por mi bienestar. En septiembre, las cosas escalaron. Rafael programó una reunión formal conmigo. Mamá, necesito hablar seriamente contigo sobre tus finanzas. ¿Qué tipo de conversación, Rafael? Mamá, ya tienes 65 años. Pasaste por un cáncer, un tratamiento pesado. ¿No crees que es hora de empezar a pensar en cómo organizar tu patrimonio? Y ahora, con esa casa valiosa, tienes responsabilidades que quizás sea mejor compartir con alguien. ¿Compartir cómo? Bueno, yo podría ayudarte a administrar todo. Encargarme de la burocracia, de los impuestos, de las decisiones de inversión. Quedarías libre para preocuparte solo por tu salud y tu bienestar. Rafael, no soy incompetente. Me he encargado de mis finanzas toda la vida. Lo sé, mamá, pero ahora es diferente. Tienes un patrimonio significativo y las personas de tu edad a veces toman decisiones precipitadas. Sería más seguro tener a alguien que te guíe. Persona de mi edad. Decisiones precipitadas. Estaba empezando a entender a dónde quería llegar esa conversación. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? ¿Qué tal si me das un poder notarial para encargarme de tus bienes? Nada muy formal, solo para facilitar las cosas. O tal vez transferir algunos activos a mi nombre, para evitar problemas con impuestos y herencias en el futuro. Rafael, no voy a transferirle nada a nadie, y no necesito un poder notarial. Soy perfectamente capaz de encargarme de mis propios asuntos. Mamá, no estás pensando con claridad. El tratamiento del cáncer pudo haber afectado tu capacidad de juicio.
Es normal, le pasa a mucha gente. Por eso es importante tener a la familia para ayudar. Me quedé perpleja. ¿Mi capacidad de juicio? El tratamiento había terminado hacía casi un año. Tenía todos mis exámenes al día, mentalmente lúcida, físicamente recuperada. ¿Cómo podía sugerir algo así? Rafael, creo que es mejor que te vayas. Esta conversación no lleva a ninguna parte. Mamá, no te enojes, solo quiero protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De él mismo? Después de que Rafael se fue, me quedé pensando en todo aquello. El acercamiento repentino después de más de un año de abandono, las preguntas insistentes sobre dinero, las sugerencias de que yo era demasiado vieja o demasiado enferma para tomar mis propias decisiones. Todo comenzó después de que se enteraron de la casa de Eduardo. Decidí buscar a la doctora Sandra, mi psicóloga, para hablar sobre la situación. María, ¿qué sientes cuando tu hijo habla sobre tu capacidad mental? Ira, mucha ira. Durante todo el tratamiento del cáncer, cuando realmente necesitaba apoyo, me abandonaron. Ahora que saben que tengo una propiedad valiosa, aparecen cuestionando mi cordura. ¿Y qué pretendes hacer? No lo sé. Una parte de mí aún tiene la esperanza de que se den cuenta de lo absurdo que están haciendo. Pero otra parte está empezando a tener miedo. ¿Miedo de qué? De lo que podrían ser capaces de hacer para conseguir lo que quieren. Mi miedo no era infundado. En las semanas siguientes, la presión aumentó considerablemente. Rafael comenzó a divulgar a parientes lejanos que estaba preocupado por el estado mental de mamá. Recibí llamadas de primos con los que apenas hablaba desde hacía años, preguntando si estaba bien, si necesitaba ayuda. María, Rafael me dijo que andas un poco confundida después de la quimioterapia. ¿Es eso cierto? Prima Carmen, estoy perfectamente bien. No sé por qué Rafael está diciendo eso. Ah, qué bien. Es que me dijo que has tomado algunas decisiones extrañas últimamente, que estás gastando dinero de forma irresponsable. ¿Gastando dinero de forma irresponsable? Yo, que siempre fui extremadamente ahorradora, que guardaba cada centavo de mi pensión. Patricia también intensificó sus visitas. Aparecía en casa casi todos los días, siempre con alguna excusa, pero claramente observándolo todo, haciendo preguntas sobre mi rutina, mis hábitos, mis cuidados personales. María, ¿te has tomado los medicamentos correctamente? A veces, las personas que han pasado por un tratamiento oncológico se vuelven un poco olvidadizas. Patricia, no tomo ningún medicamento más allá de las vitaminas que el médico me recomendó, y mi memoria está perfecta. Ah, claro, es que a veces uno no se da cuenta de los pequeños lapsus, ¿verdad? Ayer no recordabas dónde habías puesto la llave de la casa. Eso era mentira. Yo siempre supe exactamente dónde estaba mi llave. La situación se volvió aún más preocupante cuando empecé a recibir llamadas extrañas, personas que se identificaban como asistentes sociales, preguntando si vivía sola, si tenía los cuidados adecuados, si mi familia estaba preocupada por mi bienestar. Cuando pedía más información sobre quién estaba haciendo esas preguntas, siempre colgaban. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Llamé a doña Celia, que tenía varios contactos en el barrio, y le pregunté si había notado algo extraño. María, qué bueno que preguntas. Ayer vino un hombre aquí preguntando por ti. Dijo que era abogado y que estaba investigando tu situación porque había una preocupación familiar sobre tu capacidad mental. ¿Qué le dijiste? Que estaba loco. Le dije que eres una de las personas más lúcidas que conozco, que me cuidaste cuando me rompí la muñeca el mes pasado, que siempre estás organizando los compromisos del edificio. Se sintió un poco incómodo y se fue. La sangre se me heló. Realmente estaban tratando de construir un caso contra mí. Busqué a Eduardo de inmediato. Eduardo, necesito contarte algo grave. Rafael y Patricia están tratando de declararme mentalmente incapacitada para tener el control sobre mis bienes. ¿Qué? María, esto es serio. ¿Estás segura? Le conté todo. Las visitas insistentes, las preguntas sobre mi salud mental, las llamadas misteriosas, el abogado que había aparecido en el edificio. María, necesitas protegerte legalmente. Te voy a recomendar a un abogado aquí en Floripa, el doctor Ricardo Méndez. Es especialista en derecho de familia y ya ha lidiado con casos así. Eduardo, pero ellos son mi familia. María, una familia que abandona a una madre enferma y luego intenta robar sus bienes no es familia, es un depredador. La conversación con el doctor Ricardo fue esclarecedora y aterradora. Explicó que los casos de tutela indebida,
cuando los familiares intentan declarar a parientes mayores como incapaces para tener el control sobre sus patrimonios, eran más comunes de lo que yo imaginaba. Doña María, por lo que me cuenta, están siguiendo un guión clásico. Primero, el distanciamiento durante la enfermedad. Luego, el acercamiento cuando descubren el patrimonio. Después, una campaña para cuestionar su capacidad mental. El siguiente paso, probablemente, será una petición judicial pidiendo su interdicción. Pero, ¿eso es legal? Es un proceso que existe para proteger a las personas que realmente han perdido la capacidad de cuidar de sí mismas. Pero puede ser usado de forma abusiva por familiares ambiciosos. Usted necesita anticiparse. El doctor Ricardo me orientó a conseguir una serie de documentos, informes médicos que probaran mi salud mental, declaraciones de personas que convivían conmigo que atestiguaran mi lucidez, extractos bancarios que mostraran que yo administraba mis finanzas de forma responsable. Además, le recomiendo que haga un testamento muy detallado, dejando claras sus intenciones y su capacidad mental en el momento de la elaboración. Y tal vez sea interesante considerar una orden de alejamiento si continúan con ese comportamiento intimidatorio. Pasé los días siguientes reuniendo toda la documentación necesaria. Fui a mi médico de cabecera, a la doctora Carmen, mi oncóloga, e incluso me hice una evaluación psiquiátrica con un profesional recomendado por el doctor Ricardo. Todos los informes confirmaban lo obvio. Yo estaba mental y físicamente sana, perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Fue durante ese proceso que descubrí algo que me dejó aún más en shock. El doctor Ricardo había investigado un poco y descubrió que Rafael ya había presentado una petición en el juzgado, solicitando mi interdicción por incapacidad mental derivada de las secuelas del tratamiento oncológico. Doña María, la petición fue presentada hace 2 semanas. Alegan que usted presenta comportamiento errático, lapsus de memoria significativos e incapacidad para tomar decisiones financieras adecuadas. Pero todo eso es mentira. Lo sé, y usted tiene todos los elementos para refutarlo, pero el hecho es que el proceso ya está en marcha. La audiencia está programada para el próximo mes. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi propio hijo estaba intentando declararme mentalmente incapaz para tener el control sobre mis bienes. Durante los peores momentos de mi vida, cuando realmente lo necesitaba, me abandonó. Ahora que yo tenía algo de valor, quería quitarme incluso el derecho de decidir sobre mi propia vida. Esa noche, lloré como no había llorado desde los días más difíciles de la quimioterapia. Pero esta vez, las lágrimas no eran solo de tristeza, eran de ira, de indignación, de un dolor profundo que iba mucho más allá de lo físico. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a Rafael. Rafael, me enteré de que presentaste una demanda para declararme mentalmente incapaz. Silencio al otro lado de la línea. Mamá, ¿cómo te enteraste de eso? Eso no importa. Lo que importa es que tú, mi único hijo, estás intentando quitarme el derecho de decidir sobre mi propia vida. Mamá, no es así. Es para protegerte. No estás pensando con claridad, y tengo miedo de que personas con malas intenciones se aprovechen de ti. ¿Qué personas con malas intenciones, Rafael? Las únicas personas que están intentando aprovecharse de mí son ustedes. Mamá, estás siendo paranoica. Eso también es un síntoma de... ¿Síntoma de qué? ¿De tener un hijo que me abandonó durante el cáncer y ahora quiere robar mi herencia? Mamá, estás alterada. Eso solo confirma que necesitas ayuda. Colgué el teléfono temblando de ira. Cualquier cosa que dijera sería usada como evidencia de inestabilidad mental. Era una trampa perfecta. El doctor Ricardo me preparó muy bien para la audiencia. Ensayamos las preguntas que probablemente se harían. Organizamos toda la documentación médica y él me tranquilizó diciendo que teníamos un caso sólido. Doña María, usted es una mujer inteligente, articulada, con toda la documentación médica que prueba su lucidez. A menos que el juez sea incompetente, no hay forma de que esta solicitud sea concedida. La audiencia fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. Estar sentada en una sala de tribunal mientras mi propio hijo intentaba convencer a un juez de que yo era mentalmente incapaz fue algo que nunca pensé que viviría.
Rafael había contratado a un abogado carísimo, el doctor Fernando Silva, que presentó una argumentación elaborada sobre los efectos degenerativos de la quimioterapia en la capacidad cognitiva de los pacientes mayores. Incluso tenían a un psiquiatra dispuesto a testificar que yo presentaba signos claros de deterioro mental. Pero el doctor Ricardo estaba preparado. Presentó todos mis informes médicos recientes. Llamó a doña Celia como testigo de mi lucidez e incluso a mi portero, el señor Antonio, quien atestiguó que yo manejaba perfectamente todos mis compromisos y responsabilidades. El momento más doloroso fue cuando el juez me preguntó directamente: «Doña María, ¿entiende por qué su hijo está preocupado por su capacidad para tomar decisiones?» «Señoría, mi hijo no estaba preocupado por mí cuando pasé 3 años luchando contra el cáncer sola. Solo se preocupó cuando supo que heredé una casa de 2 millones de reales». La expresión del juez cambió visiblemente después de mi respuesta. ¿Y usted tiene claridad sobre la naturaleza y el valor de sus bienes? Perfectamente. Tengo un apartamento que vale aproximadamente 400.000 reales, donde vivo desde hace 10 años. Unos ahorros de unos 80.000 reales, fruto de toda una vida de ahorro. Y recientemente heredé de mi hermano una casa de playa en Florianópolis, valorada en 2 millones de reales. Sé exactamente cuánto gasto por mes, cuánto recibo de pensión y cómo administrar mis recursos. El juez hizo algunas preguntas más sobre mi rutina, mis cuidados médicos, mis planes para el futuro. Respondí a todo con claridad y precisión. La decisión salió una semana después: solicitud denegada. El juez no solo rechazó la solicitud de interdicción, sino que hizo hincapié en la sentencia en que no se encontraron elementos que probaran ninguna deficiencia en la capacidad mental de la demandada, y que la petición parece tener motivaciones patrimoniales, no de protección. Pero mi victoria legal no trajo alivio emocional. La relación con Rafael estaba definitivamente destruida. Él había cruzado una línea de no retorno. Patricia, por su parte, se puso furiosa con el resultado. Unos días después de la sentencia, apareció en mi puerta, claramente alterada. «María, no puedes hacernos esto. Rafael es tu hijo, tu único hijo. Esa casa debería ser nuestra por derecho». «¿Por qué derecho, Patricia?» «Porque somos tu familia, porque te cuidamos». ¿Me cuidaron? ¿Dónde estaban cuando yo estaba recibiendo quimioterapia? ¿Dónde estaban cuando pasé por una cirugía? ¿Dónde estaban cuando no podía ni levantarme de la cama de tan débil que estaba? Nosotros te dimos espacio para que te recuperaras. Ustedes me abandonaron. Y ahora quieren cosechar los frutos de una herencia que ni siquiera tiene que ver con ustedes. María, te vas a arrepentir de esto. Una mujer de tu edad, sola, con toda esa responsabilidad, pueden pasar cosas malas. Esa frase sonó como una amenaza. Patricia, creo que es mejor que te vayas y no vuelvas más aquí sin ser invitada. María, estás cometiendo un error terrible. La familia es la familia, y al final solo podemos contar los unos con los otros. La verdadera familia no abandona en los momentos difíciles para aparecer solo a la hora de la herencia. Salió dando un portazo, pero pude ver en sus ojos que aquello no había terminado. 2 días después, al llegar a casa después de una consulta médica de rutina, encontré mi puerta forzada, el apartamento revuelto, los cajones abiertos, los papeles esparcidos. Se habían llevado algunos objetos de valor, joyas que eran de mi madre, un reloj de oro que perteneció a Carlos, algo de dinero que guardaba en casa para emergencias. Pero lo que más me llamó la atención fue que habían revisado específicamente mis documentos. Buscaron la escritura de la casa de Eduardo, los extractos bancarios, el testamento que había hecho recientemente. Llamé de inmediato a la policía y al doctor Ricardo. El comisario que atendió el incidente fue amable, pero realista. Doña María, por lo que me cuenta, hay un historial de conflicto familiar a causa de una herencia. Es muy probable que el allanamiento haya sido hecho por alguien que conoce su rutina, tiene acceso al edificio, sabe dónde guarda las cosas importantes. ¿Usted cree que fue mi nuera? No puedo afirmarlo sin pruebas, pero ¿tiene cámaras en el edificio? Fuimos a revisar las cámaras de seguridad con el conserje. Las imágenes mostraban claramente a Patricia entrando en el edificio a media tarde, usando una llave, probablemente una copia que había hecho en algún momento anterior. Ahora tenemos pruebas, dijo el doctor Ricardo.
Vamos a solicitar una orden de alejamiento y presentar una denuncia por allanamiento de morada y robo. La detención de Patricia fue casi anticlimática. Fue detenida en su casa, 2 días después, cuando la policía apareció con una orden de registro y allanamiento. Encontraron en su casa algunas de las joyas que habían sido robadas de mi apartamento. Rafael intentó llamarme esa noche. «Mamá, esto es un disparate. Mandaste arrestar a Patricia por un malentendido». «¿Malentendido?» «Rafael, ella invadió mi casa y robó mis cosas. Patricia dijo que tú le habías dado permiso para que se llevara algunos recuerdos de la abuela». «Rafael, para. Simplemente para. Ya no puedo con estas mentiras». «Mamá, podemos resolver esto en familia. No es necesario involucrar a la policía, abogados, esas cosas. Rafael, ustedes han cruzado todas las líneas posibles. Intentaron declararme loca. Me amenazaron, invadieron mi casa, me robaron. ¿Ahora quieren resolverlo en familia?» «Mamá, soy tu único hijo, tu único pariente cercano. Si me cortas de tu vida, te quedarás completamente sola». «Rafael, yo ya estaba sola. La diferencia es que ahora lo sé». Y colgué el teléfono por última vez. El proceso penal contra Patricia se desarrolló a lo largo de los meses siguientes. Fue condenada por allanamiento de morada y robo. Recibió una pena de 2 años en régimen abierto, pero tuvo que devolver todo lo que había robado y pagar una indemnización por daños morales. Rafael intentó algunas otras aproximaciones. Hizo que Lucas me buscara, claramente instruido sobre lo que debía decir. «Abuela, no puedes hacerle esto a mis padres. Están desesperados, pueden perder la casa por los costos del proceso». «Lucas, ¿cuánto te prometió tu padre para que vinieras a convencerme?» Se puso rojo. «Abuela, no es así. Lucas, tienes 17 años. Eres joven, pero no eres tonto. Sabes exactamente lo que tus padres me hicieron. Y sabes que estás aquí haciendo lo mismo. Pero abuela, al final, somos familia. Lucas, la familia no es quien tiene la misma sangre. La familia es quien está presente cuando la necesitas. La familia es quien te ama sin esperar nada a cambio. La familia es quien te apoya en los peores momentos de tu vida. Tus padres fallaron en todos esos aspectos». Salió cabizbajo, y fue la última vez que lo vi. En los meses siguientes, tomé algunas decisiones importantes. Primero, cambié todas las cerraduras, instalé un sistema de seguridad completo en el apartamento y le avisé al portero que Rafael, Patricia y Lucas ya no eran bienvenidos en el edificio. Segundo, rehice completamente mi testamento, dejando claro que no tendrían derecho a absolutamente nada de mi patrimonio. La casa de Eduardo y mi apartamento serán donados a una institución que apoya a mujeres en tratamiento oncológico. Mis ahorros se dividirán entre Eduardo, doña Celia y algunas otras personas que realmente se preocuparon por mí. Tercero, decidí disfrutar de la vida que me quedaba de la mejor manera posible. A los 65 años, sobreviviente de cáncer, libre de una familia tóxica, finalmente estaba en paz. Pasé mi primera Navidad sola en la casa de Eduardo, en Florianópolis. Él organizó un almuerzo con algunos amigos, personas alegres y acogedoras que me recibieron como si fuéramos amigos de toda la vida. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente en casa en una reunión familiar. «María, pareces otra persona», comentó Eduardo mientras caminábamos por la playa al atardecer. «Más ligera, más feliz». «Eduardo, es increíble lo bien que nos sentimos cuando dejamos de intentar forzar relaciones que no funcionan. ¿Los extrañas?» «Extraño la idea de ellos. Extraño al hijo cariñoso que pensé que Rafael era, a la nuera amiga que pensé que Patricia podría ser, al nieto amoroso que Lucas demostraba ser cuando era pequeño. Pero esas personas, en realidad, nunca existieron. ¿Y ahora? ¿Cuáles son tus planes?» «Vivir, Eduardo. Simplemente vivir. Viajar, conocer gente, hacer cosas que siempre quise hacer. Tengo salud, tengo recursos, tengo tiempo. Voy a aprovechar cada día como un regalo». Y eso fue exactamente lo que hice. En los 2 años que han pasado desde entonces, viajé por todo Brasil. Conocí el Nordeste, las playas paradisíacas, la cultura vibrante. Fui a la Amazonía, una experiencia que siempre soñé tener. Visité ciudades históricas de Minas Gerais. Cada viaje era un redescubrimiento de mí misma, pero más importantes que los viajes fueron las personas que encontré en el camino.
En Florianópolis me hice cercana a un grupo de señoras que se reúnen todas las semanas para jugar a las cartas y conversar sobre la vida. Me acogieron de inmediato y ahora tengo amigas verdaderas, personas que se preocupan por mí genuinamente. También conocí al profesor Alberto, un viudo de 70 años, jubilado de la Universidad Federal, que frecuenta la misma librería que yo en Sao Paulo. Empezamos conversando sobre libros, luego sobre viajes, sobre la vida. No es un romance, somos demasiado viejos y realistas para eso, pero es una amistad sólida, basada en el cariño y el respeto mutuo. María, ¿alguna vez te has parado a pensar que tu enfermedad fue, en cierto modo, una bendición? Me dijo una vez. ¿A qué te refieres? Si no hubieras tenido cáncer, tal vez nunca hubieras descubierto quiénes eran realmente tu familia. Habrías seguido siendo explotada emocionalmente por ellos, sin nunca experimentar relaciones verdaderas. Tenía razón. El cáncer me trajo dolor físico, miedo, incertidumbre sobre el futuro, pero también me trajo claridad sobre las relaciones, una fuerza interior que no sabía que tenía y la capacidad de reconstruir mi vida a los 65 años. Hoy, al despertar en esta mañana soleada en mi casa de playa, mirando el mar por la ventana de la habitación, siento una profunda gratitud por la vida que he construido. No es la vida que imaginé tener a mi edad, casada durante 40 años, abuela presente, matriarca de una familia unida, pero es una vida honesta, rodeada de personas que me valoran por lo que soy, no por lo que puedo ofrecer. Doña Celia vendrá a pasar el fin de semana conmigo. Cocinaremos juntas, caminaremos por la playa, hablaremos sobre nuestros proyectos. Ella está escribiendo un libro sobre recetas de su familia italiana, y yo la estoy ayudando con la revisión. Es un proyecto pequeño, pero que nos da mucho placer. Eduardo me llama casi todos los días. María, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Pero la diferencia es que cuando pregunta, genuinamente quiere saber la respuesta. No está buscando información para usarla en mi contra más tarde. El profesor Alberto viene a visitarme la próxima semana. Planeamos ir al teatro, visitar algunos museos en Florianópolis, tal vez hacer una excursión de un día a las montañas de la región. Son pequeños placeres que le dan sentido a mis días. Mi cabello ha crecido por completo, más blanco ahora, pero sano y bonito. Las cicatrices de la cirugía son casi imperceptibles. Físicamente, me he recuperado completamente del cáncer. Los médicos dicen que mis posibilidades de recurrencia son mínimas, especialmente considerando lo bien que mi cuerpo respondió al tratamiento. Hago seguimiento médico cada 6 meses, pero los exámenes siempre muestran que estoy perfectamente sana. Emocionalmente, también me he curado. La herida dejada por el abandono de mi familia ha cicatrizado, no sin dejar una marca, pero sin supurar más el dolor constante que sentía en los primeros años después del diagnóstico. Aprendí a distinguir entre soledad y solitud. La soledad es dolorosa, es sentirse aislada incluso estando rodeada de personas. La solitud es elegir estar sola, es encontrar paz en la propia compañía. A veces me pregunto si Rafael, Patricia y Lucas son conscientes de lo que perdieron. No me refiero solo al dinero, aunque sospecho que fue lo que más los motivó, sino a la oportunidad de tener una madre, suegra y abuela que los amaba incondicionalmente. Cambiaron relaciones genuinas por la codicia, y al final se quedaron sin ninguna de las dos. Me enteré por conocidos en común de que Rafael y Patricia se separaron el año pasado. La presión financiera de los procesos judiciales, combinada con la frustración de no poder acceder a mi patrimonio, aparentemente causó una serie de conflictos entre ellos. Patricia se mudó a otro estado con Lucas, quien abandonó sus estudios y está trabajando en un empleo simple para ayudar a su madre a rehacer su vida. Cuando me enteré de esa noticia, sentí una punzada de tristeza, pero no de arrepentimiento. Ellos tomaron sus decisiones, al igual que yo tomé las mías. La diferencia es que mis decisiones me trajeron paz y relaciones saludables, mientras que las de ellos los llevaron a la destrucción mutua. Hace algunas semanas, Lucas intentó contactarme a través de las redes sociales. Me envió un mensaje largo, pidiendo disculpas por el comportamiento de la familia, diciendo que había madurado y entendido los errores que cometieron. Decía que me extrañaba, que le gustaría reconstruir nuestra relación. Leí el mensaje varias veces antes de decidir cómo responder. Una parte de mí, la parte que aún es abuela, que se acuerda del niño dulce que fue,
quería creer en su sinceridad, pero otra parte, la parte que aprendió a protegerse, reconoció el mismo patrón de comportamiento, apareciendo cuando necesitaban algo, prometiendo un cambio cuando no tenían otras opciones. Respondí de forma cordial, pero firme. Le deseé suerte en su nueva vida. Le dije que me alegraba saber que estaba bien, pero le dejé claro que no había posibilidad de retomar la relación. Algunos puentes, cuando se queman por completo, no se pueden reconstruir. Él insistió algunas veces más, incluso llegó a llamarme, pero mi decisión estaba tomada. Yo había construido una vida nueva, saludable, rodeada de personas que me valoran por lo que soy. No tenía sentido arriesgar esa estabilidad emocional por personas que ya habían demostrado su verdadera naturaleza. Lo que más me impresiona, mirando hacia atrás, es cómo el cáncer, que inicialmente pareció el peor acontecimiento posible, terminó convirtiéndose en el catalizador de la mejor fase de mi vida. No es que esté agradecida por la enfermedad en sí, pero sí estoy agradecida por las lecciones que me enseñó. Aprendí que la verdadera fuerza no es aguantar todo en silencio, sino saber cuándo decir basta. Aprendí que la familia no está determinada por la genética, sino por la elección y la acción. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para establecer límites, para elegir a las personas adecuadas para compartir nuestro camino. También aprendí sobre el valor de las pequeñas amabilidades. El portero que te carga las bolsas, la vecina que te hace sopa cuando estás enferma, la enfermera que te sostiene la mano durante la quimioterapia. Esas personas, a menudo extrañas, demuestran más humanidad que aquellos que deberían amarnos incondicionalmente. El profesor Alberto tiene una teoría interesante sobre esto. Dice que algunas personas nacen con lo que él llama amor transaccional. Solo pueden relacionarse cuando hay un intercambio de por medio. Amor de madre a cambio de una herencia, cuidado familiar a cambio de beneficios financieros. Cuando la transacción ya no compensa, desaparecen. Pero tú, María, me dijo recientemente, siempre tuviste amor incondicional para ofrecer. El problema es que se lo estabas ofreciendo a las personas equivocadas. Ahora que encontraste a personas capaces de retribuir el mismo tipo de amor, tu vida ha florecido. Tiene razón. Mis relaciones hoy se basan en la reciprocidad genuina. Cuido de doña Celia cuando lo necesita, y ella me cuida a mí. Eduardo me regaló una casa, y yo le ofrezco el tipo de hermana que él no tuvo durante años. El profesor Alberto me ofrece compañía intelectual y emocional, y yo le devuelvo lo mismo. No hay cálculos, no hay segundas intenciones. Recientemente, comencé a trabajar como voluntaria en un grupo de apoyo para mujeres con cáncer de mama. Una vez por semana, me reúno con otras mujeres que están pasando por la misma jornada que yo recorrí. Comparto mi experiencia, ofrezco apoyo práctico y emocional, y acompaño a algunas de ellas a las consultas cuando no tienen compañía. Es un trabajo que me llena profundamente. Cuando veo a una mujer de 50 años llorando porque su marido no puede lidiar con su enfermedad, o a una de 40 que se siente desfigurada después de la cirugía, reconozco mi propia jornada en ellas. Puedo ofrecerles no solo palabras de consuelo, sino un ejemplo concreto de que es posible no solo sobrevivir, sino prosperar después del cáncer. Doña María, me dijo una de ellas recientemente, usted salvó mi vida. No solo con los consejos prácticos, sino por mostrarme que puedo ser feliz incluso después de todo esto. Esas palabras me emocionaron más que cualquier declaración de amor que haya recibido. Lograr transformar mi dolor en un instrumento de sanación para otras personas le da un sentido profundo a todo lo que pasé. También decidí hacer algo que siempre quise, aprender a pintar. Me inscribí en un curso de acuarela aquí en Florianópolis y descubrí que tengo un talento modesto, pero genuino, para capturar paisajes marinos. Mis pinturas no terminarán en museos, pero me dan una inmensa satisfacción. Es meditativo mezclar los colores, observar cómo la tinta se esparce en el papel, intentar capturar la luz del mar en diferentes momentos del día. La profesora, una artista local llamada Elena, se ha convertido en una querida amiga. Tiene 60 años, está divorciada desde hace mucho tiempo y tiene una visión de la vida muy parecida a la mía. Pragmática, pero optimista. Compartimos historias sobre relaciones que no funcionaron, hijos que nos decepcionaron, pero también sobre descubrimientos tardíos, placeres simples y proyectos futuros. María, has llegado a la edad de la libertad.
me dijo en una de nuestras conversaciones después de clase. Libertad de no tener que complacer a nadie, de no tener que justificar tus elecciones, de vivir exactamente como quieres vivir. Y tiene razón. A los 67 años, siento una libertad que nunca experimenté antes. Libertad de decir no sin sentirme culpable. Libertad de elegir cómo gasto mi tiempo y con quién. Libertad de ser completamente auténtica, sin máscaras ni representaciones. Ayer, por ejemplo, decidí pasar el día entero leyendo en el balcón, mirando el mar. No necesité justificar a nadie por qué no estaba siendo productiva. No hubo presiones sobre por qué no estaba visitando a parientes o cumpliendo con obligaciones sociales. Simplemente hice lo que me daba placer en ese momento. Eduardo me llama casi todas las tardes, alrededor de las 5. Es nuestro ritual. ¿Cómo estuvo tu día, hermana? Y conversamos sobre trivialidades, lo que cociné, qué libro estoy leyendo, cómo está el tiempo. Son conversaciones aparentemente sin importancia, pero que crean un tejido de cuidado mutuo que me sostiene emocionalmente. Cuando comparo estas conversaciones con las que tenía con Rafael, la diferencia es abismal. Con Rafael, siempre sentía que estaba siendo juzgada, evaluada, que mis palabras podrían ser usadas en mi contra más tarde. Con Eduardo, puedo ser completamente transparente sobre mis miedos, alegrías, dudas, sin temer represalias. A veces me pregunto, ¿cómo habría sido mi vida si Carlos no hubiera muerto tan pronto? Era un hombre gentil, un compañero verdadero. Tal vez, con él a mi lado, habría tenido la fuerza para establecer límites con Rafael mucho antes. Tal vez su presencia habría impedido que mi hijo se convirtiera en la persona que es. Pero no tiene sentido vivir de tal vez. La vida que tengo hoy es la vida posible, y elijo estar agradecida por ella en lugar de lamentar las vidas que pudieron haber sido. Una de las cosas más interesantes de esta fase de mi vida es cómo ha cambiado mi relación con el tiempo. Durante décadas viví siempre pensando en el futuro de mi matrimonio, en el futuro de mi hijo, en el futuro de mi jubilación. Durante la enfermedad viví con miedo al futuro, miedo de no tener futuro. Ahora, finalmente aprendí a vivir el presente. Cada mañana que me despierto sin dolor es una victoria. Cada atardecer que observo desde mi balcón es un regalo. Cada conversación interesante que tengo con un amigo es un tesoro. Esta mañana, por ejemplo, me desperté temprano y fui a caminar por la playa. El mar estaba en calma, de color plata bajo el cielo aún rosado del amanecer. Encontré una concha bonita que traje a casa y puse en la mesa de la sala. Es un objeto simple, sin valor comercial, pero que me recuerda el puro placer de descubrir algo hermoso de forma inesperada. A los 20, 30, 40 años, probablemente ni siquiera habría notado la concha. Siempre estaba apurada, siempre preocupada con responsabilidades, siempre anticipando problemas. Ahora tengo tiempo para notar las pequeñas bellezas, para apreciar los momentos simples. Lo que más me sorprende es cómo la pérdida de mi familia nuclear me llevó a descubrir una familia extendida que ni siquiera sabía que existía. Además de las amistades cercanas que cultivé, también desarrollé una red de relaciones casuales pero significativas. Está el panadero de la esquina, el señor Juan, que siempre me pregunta cómo estoy y comenta sobre el tiempo. La chica de la farmacia, Cristina, que conoce mis medicamentos y siempre me informa sobre novedades en el área de la salud. El jardinero del condominio, Roberto, que me enseña sobre plantas y a veces me trae esquejes especiales. Esas relaciones casuales, que antes consideraba superficiales, ahora las reconozco como parte importante del tejido social que me sostiene. Son personas que me ven como parte de la comunidad, que notarían mi ausencia, que se preocupan por mi bienestar de forma genuina, aunque limitada. La doctora Sandra, mi psicóloga, me ayudó a entender que esas relaciones tienen un valor propio. No son sustitutos deficientes para las relaciones familiares. María, has construido una red social saludable basada en la reciprocidad y el respeto mutuo. Es exactamente como debería ser. Recientemente, organicé una pequeña fiesta para conmemorar 5 años de mi remisión completa. Invité a Eduardo, doña Celia, el profesor Alberto, Elena, las amigas del grupo de cartas y algunas compañeras del trabajo voluntario. Fue una reunión simple, pero alegre. María,
Pareces 10 años más joven que cuando te conocí, comentó Elena durante la fiesta. Y mira que te conocí después de que ya estabas curada del cáncer. Es verdad, coincidió doña Celia. Tienes una luz diferente ahora, una forma de ser más libre. Ellas tienen razón. En los últimos 2 años, desde que corté definitivamente los lazos con Rafael y su familia, siento como si me hubiera librado de un peso que cargué durante décadas sin darme cuenta. La constante tensión de intentar complacer a personas que no podían ser complacidas, de intentar forzar relaciones que no funcionaban, de intentar ser una madre perfecta para un hijo que no valoraba mis esfuerzos. Hoy, cuando me despierto por la mañana, ya no siento esa ansiedad difusa que me acompañó durante años. No me preocupa si Rafael me va a llamar, si va a necesitar dinero, si me va a criticar por algo. Ya no me siento responsable de arreglar relaciones que otras personas rompieron. Esta libertad se refleja incluso en cosas pequeñas. Puedo decorar mi casa exactamente como me gusta, sin preocuparme si les gustará a las visitas que nunca vienen. Puedo cocinar solo los platos que me gusta comer, sin preocuparme por las preferencias de personas que no comparten mis comidas. Puedo gastar mi dinero en cosas que me hacen feliz, libros, pinturas, viajes pequeños, sin sentirme culpable por no estar invirtiendo en la familia. El aspecto financiero, por cierto, merece una reflexión aparte. Durante décadas viví de forma extremadamente ahorradora, guardando cada centavo pensando en dejarle algo a Rafael. Me negaba pequeños placeres a mí misma con la justificación de que estaba construyendo un patrimonio para mi hijo. Ahora, he descubierto el placer de gastar dinero en mí misma de forma inteligente. No soy derrochadora, sigo siendo una persona cuidadosa con las finanzas, pero aprendí la diferencia entre el ahorro necesario y la autonegación innecesaria. Por ejemplo, siempre quise hacer un viaje a Europa, pero nunca me lo permití, porque pensaba que era demasiado caro o demasiado extravagante para una persona de mi edad y condición social. El año que viene, cumpliré 70 años y decidí regalarme ese viaje. Pasaré un mes visitando museos en París, caminando por Roma, explorando la costa mediterránea. Cuando le conté mis planes al profesor Alberto, se entusiasmó. María, qué maravilloso, te encantará. ¿Y sabes qué es lo mejor? Podrás disfrutarlo por completo sin preocuparte por nadie más que por ti misma. Tiene razón. Si viajara en familia, me preocuparía si todos se estuvieran divirtiendo, si el ritmo fuera bueno para todos, si las elecciones del itinerario les agradaran a todos. Sola, puedo pasar 3 horas en un museo si quiero, o cambiar completamente el itinerario si descubro algo interesante de forma inesperada. Esta capacidad de tomar decisiones pensando solo en mí misma fue uno de los aprendizajes más difíciles, pero también más liberadores, de estos últimos años. Durante décadas fui condicionada a pensar primero en los demás, a considerar siempre cómo mis elecciones afectarían a mi marido, a mi hijo, a mi familia extendida. Recuerdo cuántas veces dejé de hacer cosas que quería hacer porque no era apropiado para una madre de familia, o no era una prioridad considerando las necesidades de la familia. ¿Cuántos cursos no hice? ¿Cuántos libros no leí? ¿Cuántas experiencias no viví porque siempre ponía las necesidades de los demás por delante de las mías? No me arrepiento por completo de esas elecciones. Eran las elecciones posibles en ese momento, hechas con amor y buena intención. Pero ahora, finalmente, puedo tomar decisiones pensando primero en mí, y eso es revolucionario. A veces, viejas conocidas me dicen que tengo suerte de haberme vuelto independiente a mi edad, como si hubiera sido una elección fácil y agradable. No entienden el precio que pagué por esa independencia, el dolor de ser abandonada cuando más lo necesitaba, la humillación de ser cuestionada mentalmente por mi propio hijo, la tristeza de reconocer que las personas que más amaba no me amaban de la misma manera. Pero el precio valió la pena. Prefiero 1000 veces la soledad honesta que tengo hoy que la soledad disfrazada de relaciones falsas que tenía antes. Prefiero los amigos verdaderos que gané a los 65 años que la familia falsa que perdí a la misma edad. Ayer estaba organizando algunas fotografías antiguas y encontré una foto de la última reunión familiar que organicé poco antes de mi diagnóstico. Todos están allí. Yo, Rafael, Patricia, Lucas, estamos sonriendo a la cámara, parecemos una familia feliz y unida. Mirando esa foto ahora,
puedo ver cosas que no veía en ese momento. La sonrisa forzada de Patricia. La forma en que Rafael está ligeramente alejado del grupo. La expresión de aburrimiento de Lucas. Y yo en el centro, tratando de mantener a todos unidos, con una sonrisa que parece más ansiosa que feliz. Era una ilusión de familia que yo estaba creando y manteniendo sola. Una actuación que yo dirigía y en la que era, simultáneamente, la protagonista y la única espectadora que realmente creía en la historia. Hoy, ya no tengo fotos familiares para tomar, pero tengo momentos genuinos de felicidad para vivir. Prefiero la realidad imperfecta, pero honesta, que he construido para mí. Cuando pienso en el futuro, algo que hago con esperanza ahora, ya no con miedo, veo posibilidades interesantes. Tal vez me mude definitivamente a Florianópolis, para estar más cerca de Eduardo y de la vida que he construido aquí. Tal vez viaje más, explore lugares que siempre quise conocer. Tal vez me dedique más al trabajo voluntario, ayudando a otras mujeres que pasan por la misma jornada que yo recorrí. Lo que sé es que enfrentaré el futuro con las personas adecuadas a mi lado. Eduardo, que demostró que un verdadero hermano es aquel que aparece cuando lo necesitas. Doña Celia, que me enseñó que una vecina puede convertirse en familia cuando hay un cuidado mutuo de por medio. El profesor Alberto, que me mostró que las relaciones se pueden construir sobre una base sólida incluso en la tercera edad. Elena y las otras amigas, que me enseñaron que nunca es tarde para descubrir nuevos talentos e intereses. Estas relaciones no son perfectas, ninguna relación humana lo es, pero son honestas, recíprocas, basadas en la elección mutua y no en la obligación. Son relaciones que me nutren en lugar de agotarme, que me inspiran en lugar de disminuirme. Si pudiera conversar con la María de hace 5 años, la que acababa de recibir el diagnóstico de cáncer, le diría: vas a pasar por momentos muy difíciles, vas a descubrir cosas sobre tu familia que te partirán el corazón, vas a cuestionar todo lo que creías sobre el amor y la lealtad, pero saldrás del otro lado más fuerte, más sabia y, paradójicamente, más feliz de lo que jamás fuiste. También le diría: no tengas miedo de la soledad. Lo que crees que es soledad es, en realidad, mala compañía disfrazada. Cuando te libres de la mala compañía, descubrirás que nunca estuviste realmente sola. Solo estabas rodeada de las personas equivocadas. Y finalmente, ten fe en ti misma. Tu fuerza interior es mucho mayor de lo que imaginas. Tu capacidad para empezar de nuevo, para reinventarte, para encontrar la felicidad en lugares inesperados, te sorprenderá. Hoy, mientras escribo estas palabras en el balcón de la casa que Eduardo me dio, escuchando el sonido de las olas y sintiendo la brisa marina en el rostro, puedo decir con absoluta certeza: soy una mujer realizada, no de la forma en que imaginé que sería a los 20, 30 o incluso 50 años, pero de una forma más auténtica y profunda de lo que jamás soñé que fuera posible. El cáncer no me rompió, el abandono de mi familia no me destruyó. Por el contrario, esas experiencias me pulieron como la presión y el calor pulen un diamante. Revelaron facetas de mi personalidad que ni siquiera sabía que existían. Un coraje que no conocía, una fuerza que no imaginaba tener, una capacidad de amor propio que nunca había desarrollado. Si esta es mi historia de resistencia y redescubrimiento, puedo decir que ambas fueron completas y exitosas. Resistí a todo lo que intentó romperme y me redescubrí de formas que nunca pensé que fueran posibles. ¿Y la mejor parte? A los 67 años, siento que mi historia aún se está escribiendo. Hay capítulos por delante que apenas puedo imaginar, aventuras que aún no he vivido, personas importantes que aún no he conocido. El final de esta historia no está cerca. De hecho, en muchos aspectos, siento que apenas está comenzando de verdad. Hoy es un nuevo día, lleno de posibilidades. Y yo, María Santos, sobreviviente de cáncer, sobreviviente de abandono familiar, sobreviviente de todos los desafíos que la vida me impuso, estoy aquí para vivir cada una de esas posibilidades con gratitud, valentía y alegría. La vida a los 67 años nunca ha sido tan buena. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien especial y ayuda a difundir la esperanza. Deja tu like para apoyar el canal y suscríbete para ver más historias emocionantes todos los días. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo.
Gracias por estar aquí y hasta la próxima.